¿Qué están viendo? ¿Qué ven? Un ejercicio de integral compuesto. O ¿Un ejercicio? sea, una explicación de integral compuesto. Ah, bien. Lo que vamos a ver ahora es el concepto de gradientes. Una gradiente en general, lo que significa es una diferencia. O, si usted quiere, una potencial. Hay dos tipos de gradientes. Uno es el que están viendo en la pizarra, que es una serie gradiente uniforme. Y otra es lo que vamos a ver en un ratito más, que son las gradientes de tasa constante. Y tienen ciertas particularidades. La primera, la que estamos viendo, se trata de una gradiente uniforme. ¿Y qué significa esto? Lo siguiente, miren, si al flujo que aparece en el periodo 2 le restan el del periodo 1, ¿cuánto es dicha diferencia? ¿Qué? ¿La gradiente? Lo escucho. ¿Qué? ¿La ¿Qué? gradiente? ¿Qué de gradiente, precisamente? Si al tercer flujo le restan el segundo, ¿cuánto les da? 2G. Eje. Perdón, G. Si al tercero le restan al cuarto le restan el tercero. G. Si al último le restan el penúltimo. G también. G. ¿Cómo es la diferencia entre términos sucesivos? Sería G. G, es decir, es constante. Eso significa uniforme. Una serie gradiente uniforme significa que la diferencia entre términos sucesivos es siempre la misma. Y esa diferencia la vamos a manifestar por la letra G de gradiente. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Otra consideración. En esta serie, los flujos azules van aumentando o disminuyendo. Jóvenes, Depende de lo que hayamos elegido como referencia. no, nadie ¿No? depende. Vean el mono nomás, los flujos van aumentando o disminuyendo. Bueno, estoy haciendo una pregunta que un niño de 3 años me podría contestar. Aumentando, profe. Van aumentando, de allí que le estoy poniendo apellido, serie gradiente uniforme, creciente, los flujos van aumentando, van creciendo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Entonces, aquí, al igual que vimos en el caso de anualidades, puede ser complejo trabajar con una serie que tenga demasiados sumandos, muchos flujos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tratar de deducir la expresión de valor de esta serie gradiente uniforme creciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que sabemos, llevar cada flujo a tiempo cero.
y así sucesivamente. Por lo tanto, si usted observa, nos quedaría que P, el valor presente, que es lo que ando buscando, sería igual a A partido por 1 más I, más el que sigue, A más G partido por 1 más I cuadrado, más, punto suspensivo, el último, A más N menos 1 por G partido por 1 más I elevado a N. ¿Hay dudas? Valor presente significa encontrar el valor hoy día. Eso connota que todos los flujos que estén en periodos posteriores al momento actual debemos descontarlos. ¿Cómo? Ocupando la ecuación 4 de la semana pasada. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, si hiciéramos esto, al igual hicimos la semana pasada con casos de anualidades, podríamos llegar a la siguiente. En el apunte está hecha la demostración, pero no voy a perder tiempo, ni les voy a hacer perder tiempo en la demostración. No tiene sentido, la puede mirar y no va a tener ningún inconveniente. Si hiciéramos aquello, vamos a llegar a lo siguiente. A que P, el valor presente de la serie gradiente, es A, al tiro explico, más G partido por I, factor de 1 menos 1 más I elevado a menos N partido por I menos NG partido por I factor de 1 más I elevado a N. Pasa lo siguiente, miren, vengan de nuevo al monito, miren el gráfico. Si se da cuenta, en cada flujo, esto es una anualidad, vale A. Este pedacito, ¿cuánto vale? A. Esto, ¿cuánto vale? A. Y aquí la diferencia es G, eso es 2G, esto es 3G. ¿Hay dudas? Eso No, es A. profe. No, profe. ¿Perdón? No, profe. No, Ya. profesor. Entonces, al haber hecho eso, y por tratarse de una serie creciente, noten lo siguiente. La parte que vamos a representar por una anualidad corresponde al mayor o al menor de los flujos de la serie. Esto. Ese sería el menor. Al menor, ya. Y ahí tenemos la ecuación. Si hubiésemos tenido una serie gradiente de esta forma, Sería el mayor, ¿no? correcto. Aquí sería una serie gradiente creciente o decreciente. Decreciente. Entonces, lo que hace usted, si quisiera encontrar el valor presente, es ocupar la misma expresión, esta ecuación de allí. La única diferencia es que en este caso, a todo esto pasaría a ser A. Y observe aquí la diferencia entre términos sucesivos. Si al segundo le resto el primero, el resultado es positivo o negativo. Sería menos G. Menos G. Aquí se ocupa la misma fórmula con la particularidad que G sería menor que 0. Menor a 0. Me explico. Si esto es 100
eso es 80 y esto es 60, ¿cuánto vale G? Menos 20. 20. Menos 20, 20. perdón. 20, Menos 20. Sí. Entonces, a donde aparezca G en la ecuación, le pongo menos 20. ¿Hay duda? No, profe. ¿Cuánto sería la anualidad en este caso? En esa serie. Sería 100. Sí. ¿Y cuánto sería el N, el número de flujos en la serie? 3. Listo. ¿Hay dudas? Después vamos a ver ejercicios de aplicación de esto. ¿Hay dudas? No, O sea, profe. yo tengo duda porque llegué tarde, profe, pero estoy enganchando ahora. Ya, engánchate rapidito nomás. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Reitero, en el apunte tienen la deducción de la fórmula, pero no tiene sentido. Hay que tenerla clara, saber cómo aplicarla después. Y una otra consideración. Observe lo siguiente. Si todos los flujos, entiendan la pregunta que estoy haciendo, si todos los flujos fuesen iguales, ¿cuánto vale la gradiente? ¿Cuánto vale G en esta serie? Si todos fuesen iguales, G ¿cuánto valdría valdría 0. G? 0. Miren lo que pasaría con la ecuación de abajo. Si G vale 0, esto se elimina. Claro, eso es la última ecuación. Eso se elimina. ¿Y a qué llegamos? A la fórmula de anualidad vencida. Llegaríamos a que P es igual a A partido por I, factor de 1 menos 1 más I elevado a menos. Es decir, la fórmula de gradiente que tengo aquí, la que taché con doble X, incluye a la de anualidades. La única particularidad es que en el caso de una anualidad, la gradiente, que es la diferencia entre términos sucesivos, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Hay dudas? No, Ah, profe. Profe, dígame. ¿alguna situación que se produzca este fenómeno? Así como de la vida real. ¿Algún ejemplo? Sí, cuando tú pagas un crédito, por ejemplo, con iguales cuotas de amortización, no con cuota igual, con igual amortización. Perdón que le pregunte ¿a qué se refiere con amortización? La parte de la cuota que va a disminuir la deuda. Ah, ya. Por ejemplo, te consigues un crédito de 2 palos. ¿Me sigue? Sí, profe. Y no lo va a pagar en cuotas iguales, sino que los va a pagar en iguales cuotas de amortización. Déjeme borrar todo lo que no sirva para que no distorsione. Ya. Y supón 10% anual. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo voy a pagar en 2 cuotas, vamos a pagar en 2 cuotas. Si vamos a pagar en 2 cuotas, significa que la amortización anual, la amortización, va a ser 2 millones dividido en 2. ¿Me sigue? Sí, profe. Ya, entonces, la cuota que tú debieras pagar el año 1 va a ser el millón
Un cero, ¿no? Sí. El millón más el 10% de tu deuda. ¿Cuánto estoy debiendo antes de pagar nada? 2 millones. Ya, el 10% 2 millones, Son 200.000. 200 lucas. ¿Cuánto tendríais que desembolsar entonces? 1.200.000. Listo. Pagaste esta cuota. ¿Cuánto estás debiendo del crédito original? Estaría debiendo 1 millón. 1 millón. Entonces, vaya a tener que pagar 1 millón más los intereses sobre ese monto. El 10% del millón Serían 100.000. y la cuota sería de, 1.100.000. si te das cuenta, ahí se podría estar suscitando aquello. Ah, ya entiendo. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ya, te respondí a ti, pero los demás entienden lo que expliqué. Sí, profe, clarísimo. Ya. Borramos todo y seguimos. Para que después hagamos ejercicio. Ahí está la demostración. Hay que hacerlo en 2 etapas, en 2 fases, pero es hacer lo mismo que hicimos la semana pasada con las anualidades. Pero hay que hacerlo en 2 etapas. Y llegamos a la expresión que les mostré hace un ratito. Esta aquí, la de la derecha. A mí me gusta más ocupar como está escrito a la derecha que a la izquierda. Toda la vida me ha gustado más la derecha. Pero, bro. ¿Y qué quiere que le diga si este ramo tiene que ver con la economía y lo que está ocurriendo en el mundo real? Y no puedo no mencionar en qué es lo que creo. Yo creo en la libertad. ¿Hay dudas? No, bro. Ya. Segunda tipo, perdón. Una cuestión importante. Para que no se confunda tampoco. Miren. Es al mono. Usted está parado aquí. La serie la veo como vencida o anticipada. La serie es todo esto. Sería vencido. Listo. Y el valor presente, el P que yo voy a obtener, ¿cuántos periodos antes de que comience la serie lo obtengo? Periodo. Un periodo. O, si usted quiere verlo de otra forma, ¿cuántos periodos antes de que comience la gradiente propiamente tal? Ahí serían 2 periodos. Listo, eso téngalo claro cuando aplique la fórmula. Usted aplica la fórmula que pusimos, que describimos hace un ratito. Nunca olvide, al aplicarla directamente, el valor presente que usted obtenga le va a quedar un periodo antes de que comience la serie. O 2 periodos antes de que comience la gradiente propiamente tal. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ok. Vamos al otro tipo de gradientes. Son las gradientes de tasa constante. El concepto es similar, pero la diferencia aquí es que los flujos ya no varían en un monto uniforme o fijo, sino que lo hacen a una tasa de variación constante. Por ejemplo, supongan que ese flujo es 1000, este es 1100, 1210, 1331. Y así sucesivamente. ¿Me siguen, niños? Sí, bro, se entiende. Ya, si me pidieran obtener el valor presente, lo que tenemos que hacer es descontar cada flujo. Lo mismo que hemos hecho con las anualidades y con la serie gradiente anterior. Habría que llevar esto para allá, eso para allá, alguna tasa de interés y así sucesivamente. Entonces, miro los flujos. Los veo todos distintos. Observe. Si yo creyera que esto puede estar dando origen a una serie gradiente uniforme, lo que tengo que verificar
es que la diferencia fuese siempre la misma. Si al segundo yo le resto el primero, ¿cuánto es la diferencia? 100, Si al tercero le resto el segundo, 110. ¿es la diferencia siempre la misma? No. No, no podría ser una serie gradiente. Tampoco puede ser una anualidad, una serie anualidad, porque los flujos no son iguales. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Pero si soy un poquito más busquilla y tengo mejor educado el ojo, me doy cuenta, si yo al segundo lo divido por el primero, ¿cuánto me da? 1,1. El tercero lo divido por el segundo. Si el cuarto lo divido por el tercero, Da siempre lo mismo. es decir, ¿en qué porcentaje está variando el flujo de año en año o de periodo en periodo? ¿Qué tasa varía? 1,1. No, no a 1,1. ¿Qué tasa 1,1. varía? 10. Al 10%. 10% por periodo. 10%. Eso. En este caso, lo que ocurre es lo siguiente. El valor del periodo J, algún periodo cualquiera, es igual al valor del flujo en el periodo inmediatamente anterior por 1 más G, en donde G minúscula representa la tasa de variación del flujo. Tasa de variación porcentual de los flujos. ¿Me siguen? Sí, profe, se entiende. Ya, en este caso observen, el mono que yo tengo dispuesto es una serie gradiente de tasa constante, creciente o decreciente. Creciente. Sería creciente. Por lo tanto, el G es positivo o negativo. El G minúsculo. Positivo. Sería positivo. Si los flujos fuesen decrecientes, el G sería positivo o negativo. 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 ¿Y cuál es la expresión de este valor presente? No encuentro en este caso, el valor presente es B1. ¿Por qué B1? Si observan, esta serie es vencida o anticipada. Es vencida. Vencida. B1 partido por I menos G factor D. Espérese que me quedó muy malo. ¿Por qué? Partido por I menos G factor de 1 menos 1 más G partido por 1 más I y todo eso elevado a N. Esa es la ecuación de valor que vincula el valor presente con una serie gradiente de tasa constante vencida. Una vez más, esta ecuación, ya no sé en qué número vamos, Creo que es como la séptima. Sexta, séptima. esta ecuación incluye a la de anualidad. Si todos los flujos fuesen iguales, ¿a qué tasa varían ellos? Si fuese 100, 100, 100, 100, 100. ¿Cuál es la tasa de variación? Del 0%. Por lo tanto, G vale 0, y si usted anula 0, va a llegar a la ecuación de valor, el valor presente de una anualidad vencida. Las ecuaciones de valor de gradientes incluyen a la de anualidad. ¿Hay dudas? Después vamos a aplicar. Ya.
Miren, esta es la ecuación de valor, reitero, valor presente de una serie gradiente de tasa constante, vencida o anticipada, según el mono, según el diagrama. Vencido, profe. Vencida, ya. Si hubiese sido así, sin ese, el que taché, y con el V sub 0, aquí yo percibiría esa serie como vencida o anticipada. 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 En ese caso llegaríamos a la siguiente ecuación de valor. P es igual a B sub 0 por 1 más I, partido por I menos G, factor de 1 menos 1 más G, partido por 1 más I, elevado a E. En este caso, esta es la ecuación de valor que vincula el correspondiente valor presente para una serie gradiente de tasa constante anticipada, en donde n representa el número de flujos en la serie. V sub 0, el primer valor, y la tasa de interés relevante, que la tasa de variación de los flujos. Y la única diferencia es que si la serie es creciente, G es positivo. Si la serie es decreciente, G es negativo. Por ejemplo, supongan esto. Bien, no se me maree con el largo de la flecha. Ahí, esa serie sería creciente o decreciente. 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 Miren. Aquí los flujos, al ser decrecientes, los flujos disminuyen. ¿En qué proporción? ¿Cuánto disminuyó B1 respecto de B0? ¿Qué porcentaje respecto de B0? 10%. ¿Cuánto disminuyó B3, perdón, B2 respecto de B1? 10% igual. Ya. Entonces aquí yo diría que G, ¿cuánto vale? 10%. Cuidado, los flujos Menos 10. aumentan o disminuyen. Menos 10. Menos 0,1. En términos porcentuales, cuando lo informo, digo G es un 10%. Disminuyen los flujos a razón del 10% por periodo. ¿Profe? Pero cuando hago cálculos, recuerden que siempre tenemos que tomar las tasas en tanto por uno. Dígame. Sí. Profe, entonces, la fórmula esa, la de P, esa es la fórmula general. Por ejemplo, no tomo G negativo abajo cuando es, ¿cómo se llama? Decreciente Es o... negativo, no hay problema. No, sí, pero ahí es que, por ejemplo, si fuera Aquí, con... ese número, si eso te está complicando, ahí No, te va a sí, quedar. Supón que la tasa es el 12, la tasa de interés. sí, pero por ejemplo, si es creciente sería G positivo, pero me quedaría I menos G, no cambiaría el signo. Ah, No, ya, pero acá eso. no hay problema, si es la misma fórmula. 0,12 supón que es la tasa de interés. Menos, ¿cuánto vale G ahí? Menos 0,1. Menos 0,1. Y usted Ya, sí. sabe que por la regla de los signos esto es Eso sería positivo. No, sí, listo. es que esa era la pregunta. No, si No, lo tengo claro yo. ¿Hay dudas? no, bro, Ok. no por mi parte. Ahí está la deducción de una y de otra. Vamos. Otro concepto importante. El de perpetuidades. Tema que está vinculado con una cuestión que está muy en boga. Las pensiones. Una de las formas de pensionarse es retiro programado y la otra es
renta vitalicia. ¿Qué significa una renta vitalicia? Supongo Recibir que recibir una renta por lo que queda del resto de vida, ¿no? ¿hasta cuántos periodos significa eso entonces? A priori. Suponte entraste al mundo laboral, empezaste a cotizar a los 23 años. Ficción el ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Y te tuviste que jubilar a los 24 por invalidez profesional. Pero estáis sanito, pero se te produjo un problema visual que no te impide moverte autónoma, hasta podéis manejar si es que tenéis. Las expectativas de vida hoy día para los cálculos, en algunos casos en el límite son hasta 110. Cuando ese individuo de 24 años vaya avanzando, tengan la certeza, yo ya no voy a estar lejos por mucho tiempo, pero muchos de ustedes van a estar, la expectativa de vida, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo con la población? Ha ido aumentando o disminuyendo. La expectativa de vida generalmente aumenta. Ya. Entonces, suponte ese gallo, jubilado, recién cumplió 24 añitos. Y la expectativa de vida la voy a alargar en ficción 124 años. ¿Cuántos años le van a pagar tu rentita vitalicia? 100 años. Y le Claro. pagan mensualmente. ¿Cuántos flujos son en la serie? La renta es mensual. Serían 1200. Listo. ¿Eso a qué tiende? Si fuéramos extremistas. ¿A qué tiende? A infinito. A infinitos, claro, porque no Ya, sabe las cuánto va a rentas durar. vitalicias se sustentan en el concepto de perpetuidad. Una perpetuidad es una conjunción de dos conceptos: anualidad y perpetua. ¿Qué significa perpetua? Por siempre. Por lo tanto, ¿a qué tiende el N? A infinito. A infinito. Y si usted le aplica límite a la expresión de una anualidad, fíjese lo que ocurre. Aquí me conviene escribirlo de esta forma: 1 partido por 1 más i elevado a n. Y es mayor que 0. Por lo tanto, ese cociente, voy a poner 10%, lo pongo usted, ese cociente es un número mayor o menor que 1, lo que está dentro del paréntesis. Eso es menor a 1. Y si yo lo elevo a infinito, ¿a qué va a tender? A infinito. Eje, 0. a 0. Todo eso tiende a 0, Ah, desaparece. ¿Qué verdad. nos queda? A partido por i por 1 menos 0. 1 menos 0 es 1. 1 por a partido por i. A partir de ahí. Ahí está. Ese es el valor presente de una perpetuidad vencida. Si la perpetuidad fuese anticipada, aplicamos límite a la ecuación de valor presente de una anualidad anticipada y llegamos a esa segunda expresión. ¿Estamos? Sí, profe. Ya con esto terminamos la conceptualización teórica y después vamos a hacer ejercicio. Bien. Hay una cuestión importante y que tiene que ver con la aplicación de interés compuesto. Siempre, siempre,
siempre se debe trabajar con la tasa de interés efectiva. Al tiro vamos a explicar cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Acéptemelo por ahora. Siempre se debe trabajar con la tasa de interés efectiva. Pero hay distintas opciones o posibilidades. ¿Con cuál de ellas se debe trabajar? Con aquella que sea coherente o que esté en perfecta concordancia con la frecuencia de los flujos. Mira, muchas veces, más de las veces quizás, lo que nosotros observamos en las pizarras de los bancos o en determinada información es una tasa nominal. Lo que yo le estoy diciendo es que siempre debe trabajar con la tasa de interés efectiva. Bien. Todavía no le vamos a meter números, sino que entiendan el concepto. Mire. Pero usted puede calcular una tasa de interés efectiva anual, semestral, trimestral, mensual, etc. Pero si yo les digo que usted va a ir haciendo depósitos cada trimestre en una cuenta de ahorro, ¿qué tasa de interés efectiva es la que a su juicio usted debiera ocupar? ¿La tasa de interés efectiva anual, semestral, mensual o trimestral? Trimestral, para que Obvio, sea con cada pago. obvio, que sea consistente con la frecuencia de los flujos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, mire, en general, la información que se nos entrega es dispuesta de esta forma. ¿Alcanzan a ver esta ecuación o no? Asterisco. Sí, profe, se ve. Sí, profe. 1 más I es igual a 1 más R partido por T, todo eso elevado a T. Y es la tasa de interés efectiva en el periodo de pago, que generalmente es el año. ¿Y cómo se leería? Por ejemplo, un 10% anual con conversión, capitalización, convertibilidad o de interés anual. Aquí coincide el periodo de pago, que es por llamarlo así, el primer apellido, periodo de pago, con el segundo apellido. El segundo apellido es el periodo de capitalización o conversión. Ahí coinciden, en ese ejemplo que yo digo. Un 10% anual con conversión anual. Esa es una tasa de interés efectiva, anual en este. R, me fue aquí, R, es la tasa de interés nominal en el periodo de pago. Y Profe, podría ser, dime. en ese caso, por ejemplo, sí, porque como es anual, ¿qué pasa si usted lo da como en meses, por así decir, Bueno, para para allá voy, para allá transformarlo? voy. Ya, Esta, cuando me doy cuenta que es una tasa nominal, cuando me dicen, por ejemplo, un 10% anual con conversión semestral. ¿Qué significa? Que si bien yo puedo o abonar o pagar eventualmente cada año, los intereses se van a devengar cada semestre o me los van a cobrar cada semestre que usted es deudor. Entonces yo le pregunto, al cabo de un año, ¿cuántas veces le van a cobrar intereses?
dado que se los van a imputar semestralmente, Serían dos veces. si entendieron la clase anterior, recuerde que en interés compuesto nace el concepto de interés sobre interés. Por lo tanto, los intereses del primer semestre van a su vez generar o devengar intereses para el segundo. Entonces, cuando me dicen te voy a cobrar un 10% anual con conversión semestral, es mentira que me van a cobrar el 10%, me van a cobrar más del 10%. Por eso, hace algunos años atrás, las casas comerciales y la banca, todas las instituciones que hacen préstamos u otorgan crédito, tuvieron que informar del CAE, el costo anual equivalente. Porque al tratarse de la información que me daban de una tasa nominal, no es verdad que me terminan cobrando el 10%, me van a cobrar más del 10%. Y si estoy debiendo 5.000 pesos, es poco significativo, deben ser 10 pesos la diferencia. Pero si debo muchas lucas, como pasa con el común de los chilenos que están endeudados con Falabella, con el Banco de Chile, con Ripley, con Tarjeta Líder, etcétera, ciertamente ahí la tasa, o perdón, el monto de los intereses sobre intereses pasan a ser sustanciales. Recuérdese el ejercicio que vimos la semana pasada. El primer ejercicio nos dio 15.000 el valor futuro y cuando aplicábamos interés compuesto 16.105. Y aquí inferimos que los intereses sobre intereses, ¿a cuánto habían ascendido? A 1.105 pesos. Estos eran los intereses sobre el capital original. ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, lo tienen en la grabación por último para que lo revisen. Pero aquí pasa a ser relevante cuando estoy trabajando o me dan una tasa nominal, tengo que ser hábil para trabajar y encontrar la tasa de interés efectiva y trabajar con esa. A ver que de verdad, cuánto me van a pagar si soy acreedor o cuánto voy a tener que pagar si soy deudor. Bien. ¿Qué más? En este caso, entonces, R es la tasa de interés nominal. ¿Cómo usted la detecta? Cuando no coincide periodo de pago con periodo de conversión. Anual semestral, anual mensual, anual trimestral. O semestral trimestral, semestral mensual, etcétera. Cuando no coinciden esos dos apellidos, el periodo de pago y el periodo de conversión, se trata de una tasa nominal. Pero no hay problema porque es re fácil calcular las tasas de interés efectivas con esta expresión, la asterisco. Y aquí entonces usted se tiene que preguntar cuántas veces el periodo de conversión o capitalización está contenido en el periodo de pago. Cuando dije 10% anual semestral, aquí lo que me voy, esta es una tasa nominal. No coincide periodo de pago con periodo de conversión. Y aquí lo que me voy a preguntar es lo siguiente. ¿Cuántas veces está contenido el semestre en un año? ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. Por lo tanto, puedo calcular inmediatamente, muy fácilmente, la tasa de interés efectiva semestral, que no es otra cosa que la nominal partido por T. El 10 partido por 2, 5%. Esa es la tasa que de verdad me van a cobrar. Semestral con conversión semestral. Esto. Periodo de conversión, periodo de conversión. Y por lo tanto, la tasa de interés efectiva anual está. Lo que de verdad me va a cobrar la casa comercial si yo soy deudor con esta tasa es I igual a 1, aplico la ecuación asterisco, 0,1 partido por 2 elevado a 2 menos 1. Y eso es, hay que calcular ese número.
lo que de verdad me van a cobrar es el 10,25 anual con conversión anual. No es verdad que me iban a cobrar el 10, me van a cobrar el 10,25. Usted puede decir, pero es muy poca la diferencia en tasa. Cuidado, cuando el monto que se dé es alto, esto pasa a ser significativo, el 0,25 pasa a ser significativo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, lean el párrafo este. ¿Alguien ubica un niño Maximiliano Mocoso? Niños, No, profe, al menos yo no. No, profe, nada. que ahí me está pidiendo que lo deje entrar, pero si él no está en el LOA, yo no puedo darle acceso al curso, no sé cómo, no tengo privilegio para hacerlo. Ya, ya, bien. Para terminar entonces con el apresto teórico, finalmente un concepto que en el mundo real es poco probable que lo logren aplicar. Por lo menos yo en mi vida, y que soy bastante mayor que ustedes, jamás lo he aplicado en el mundo real. Pero es un concepto que para fines académicos es interesante. Y no es otro que el concepto de capitalización continua. Aquí lo que ocurre es que el T, el T tiende a infinito. Es decir, aquí usted podría tener una tasa del 12% anual con conversión anual, semestral, mensual, semanal, diaria, horaria por hora y de segundo en segundo. Y hay no sé cuántos miles de segundos en un año. Entonces ahí lo que está ocurriendo es que el T tiende a infinito. ¿Y eso qué significa? Que bastaría que aplicáramos límites a la expresión asterisco para que pudiéramos encontrar cuál es la tasa máxima que en un caso como ese se terminaría o pagando o cobrando. Aquí si aplicamos límite, puede que hayan visto en cálculo, digo, la deducción de la constante o el número E. El Euler o Euler. ¿Lo ha visto? ¿Lo veo o no? ¿Alcanzan a ver eso? Que estoy haciendo un recuadrito celeste. La parte inferior, Sí, allá. Bueno, si aplicamos límite haciendo tender T a infinito, finalmente vamos a llegar a que el factor de conversión en tiempo discreto, cuando sea perceptible el semestre, el año, el trimestre, etcétera, se puede encontrar su correspondiente valor en tiempo continuo.
y es la constante E elevado a R, en donde I es la tasa de interés efectiva anual y R es la tasa de interés nominal anual. Esa es la expresión. Y para aquellos que han cachureado los apuntes que tienen dispuesto en el U virtual, no sé si se dieron cuenta, al final de la unidad 1 les puse 2 formularios que aparecen todas las fórmulas que hemos ido viendo. Uno en tiempo discreto, con esto, y otro en tiempo continuo, con eso. Más adelante en la materia vamos a ver un ejemplo, que es un ejemplo con fines académicos, más que de la vida real, se podría resolver con tiempo continuo. Y ahí vamos a tener que aplicar lo que estoy mostrando ahí con la flecha que apunta hacia la izquierda. Pero no es algo que podamos observar profusamente en el mundo real. El mundo real es tiempo discreto. O me van a pagar o voy a cobrar intereses anuales, semestrales, trimestrales o mensuales. Quizás un factoring o un prestamista puede que le cobre intereses diarios, pero no de instante en instante. Suspiro en suspiro. Y eso es lo que connota capitalización continua, de segundo en segundo, de instante en instante, de suspiro en suspiro. ¿Estamos? Bien. Ya me voy a empezar a ceñir por el horario que debiera comenzar a regir. Reitero, va a haber un cambio de horario, me dijo Víctor Olivares ayer. Las clases van a ser de 7 a 8, de 8 a 8 y cuarto recreo, de 8 y cuarto a 9 y cuarto clase, de 9 y cuarto a 9 y media recreo, y de 9 y media a 10 y media ayudantía. Espero conseguir un ayudante ya para la próxima semana. ¿Hay dudas? ¿Hay Perdón, ¿de dudas? 9:30 a qué hora? A 10 y media. A 10:30. Pero que le Profesor, iban, dígame. ¿usted dónde sube las clases? ¿A U virtual? Sí, pues, Ya. ahí están. Entonces, vamos a adelantar un poquito el recreo y después nos vamos a extender un poquito más de 1 hora. ¿Me entiende? Porque aquí ya terminamos el apresto teórico, sustento teórico, y ahora vamos a empezar a hacer ejercicio. ¿Ya? Niños, Bueno, profe. ¿qué me dijiste, perdón? Bueno, profe.